Saludos para todos. Bueno, hoy quiero honrar la memoria de mi padre con un testimonio que espero pueda ayudar a muchas familias, porque es en este vínculo en donde cometemos muchos errores, quizás porque no sabemos, ignoramos, no valoramos y al final pues lo lamentamos. Nosotros somos una familia de 6 mujeres y un hombre. Yo soy la quinta y cuando tenía 16 años mi mamá se vino para este país. Entonces mi hermana pequeña quedó de 3 años. Todos nos miramos y ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo ya trabajaba en ese entonces. Decidí hacerme cargo yo de mi hermana, salirme de trabajar. Yo en mi juventud admiré mucho esa decisión de mi mamá, ese amor, ese valor de dejar su familia por buscar un mejor futuro, un bien para todos, porque éramos muy pobres, de muy bajos recursos. Mi papá fue un hombre conductor, toda su vida tomó mucho. Entonces, cuando mi mamá se vino para este país, yo le tomé mucha rabia a mi papá, y normal, porque yo tenía 16 años, viví una experiencia de licor, discusiones, escasez, entonces eso lo llevaba en mí. De hecho, yo pequeña, pues yo de 13 años me salí de estudiar. Me puse a trabajar, a mis amigas les lavaba la ropa, les planchaba, porque quería dinerito para ayudarle a mi madre. Mis hermanos mayores lo hacían porque ya eran adultos y tenían responsabilidad, pero yo en el fondo también quería aportar. Entonces, eso pasó con mi padre. Yo le tomé mucha rabia porque después de que mi mamá se vino, él siguió tomando, llegaba también a poner problemas. Entonces yo empecé a discutir con él. Discutía con mi padre todo el tiempo. Tuve una juventud muy dolorosa con mi padre. Yo estoy aquí en la iglesia. Entonces, definitivamente yo no entendía el dolor de mi padre, porque tenía el mío, tenía mi dolor. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Porque en las familias cada uno se centra en su propio dolor. No queremos dialogar, no queremos manifestar nuestras debilidades. Entonces nos encerramos en nosotros mismos. Así que yo discutía mucho con mi papá. Ya cuando fui adulta empecé a tomar y fue peor. Pero definitivamente Dios puso la mano para que esa guerra terminara. Tuve un accidente. Y esto qué bueno que los jóvenes lo pudieran escuchar. En mi inmadurez me monté en una bicicleta borracha. Y me caí, me desprendí toda esta mandíbula. Ese accidente fue terrible para mí. Ahí pude ver cómo tuve una gran reprensión de Dios por la boca que usé con mi papá. Y lo vi así. Entonces ahí fue donde tomé la decisión, mi vida tiene que cambiar. Y fue cuando me casé. Y esta es la gracia del sacramento. Me confesé, me casé y de ahí, después de mi matrimonio, la relación con mi padre cambió. Yo realmente empecé a estar muy cerca de mi papá. De hecho, me quedé viviendo con él después de que me casé. Estuve siempre con él. Y luego nos vinimos para este país. También vinimos con él, con mi hermana.
Fueron unos meses maravillosos que pasamos. Él fue a Colombia, volvió. Esa segunda venida de mi papá, ya yo tenía mi conversión, ya yo tenía a Dios en mi corazón. Entonces fueron meses muy lindos porque aproveché a reconciliarme con Él, a expresarle el amor que yo no le expresaba. Empecé a darle lo que Él quisiera. Fueron momentos muy lindos, Dios me dio esa gran oportunidad, pero mi papá no cambiaba, él era el mismo. Y eso es lo que nosotros no entendemos muchas veces. Nosotros no entendemos a nuestros padres porque no pensamos en sus pasados. Los pasados de ellos fueron muy diferentes. Entonces nosotros siempre estamos esperando que nos den algo que ellos no recibieron. Y esto es importante reflexionarlo, queridos hermanos. Así que fue muy lindo. Yo lo abrazaba, lo besaba, pero cuando estaba borracho. Maravilloso. Él se fue para Colombia y faltaba algo bien importante y algo que nosotros muchas veces olvidamos. El perdón. Porque una cosa es uno corregirse y otra cosa arrepentirse o convertirse. Yo después de mi conversión comencé a ir a talleres de sanación interior y esto es bien importante porque nosotros necesitamos dejar que Jesús entre a nuestras áreas heridas y las sane. Y ya cuando Jesús iluminó mi vida, mis áreas, me sanó, me perdonó, yo ya con el perdón de Dios puedo ofrecer un perdón. Entonces eso es importante. Yo le pedí al Señor ese perdón para yo poder perdonar a mi papá y que Él me perdonara a mí. Y así fue. Entonces me preparé, lo llamé por teléfono y eso fue un día maravilloso porque yo me tiré de rodillas, lloraba incansablemente pidiéndole ese perdón a mi papá. Yo le decía a mi papá que me perdonara todo ese pasado que yo tuve tan terrible. Y fue muy hermoso porque mi papá me consolaba y me decía, tranquila, tranquila, todo está bien, perdóname tú a mí también. Eso fue muy lindo, fue una sanación muy bella. A partir de ese momento yo decidí mandarle a mi papá la paz en cada Eucaristía. Yo me propuse ir a la Eucaristía todos los días pidiéndole al Señor para que sanara la vida interior de mi padre, que él tuviera una sanación interior, que él pudiera tener una vejez tranquila, en paz. Fueron 15 años que le mandé esa paz a mi papá en cada Eucaristía y fue muy hermoso y este es el poder de la Eucaristía, muy hermoso. Cuando se llegó el día de su partida, no quiero hablar pues de toda su enfermedad, que fueron momentos muy bonitos. Mi papá se preparó, se confesó, recibía al sacerdote, muy lindo. Yo en el momento en que mi papá ya se iba a ir, sí sentía dolor de no poder estar con él, pero mi Dios me dio mucha fuerza porque sentía que estaba con mi papá espiritualmente y vivo muy agradecida con Dios por los cuidados de una hermana mía que se dedicó mucho a él. Yo diría que en cuerpo y alma. Entonces eso yo vivía muy agradecida, muy confiada de que mi papá estaba muy bien. El día de su partida, Dios me dio la oportunidad de poder estar con mi papá todo el día a través del internet. Y ahí sentí yo la fuerza de Dios, en donde pude orar todo el día con mi papá y pude darle lo más grande, el viático. Un sacerdote desde acá le envió a mi papá ese último sacramento ya para entrar al cielo. Fue muy maravilloso porque vi la mano misericordiosa de Dios y mi papá tuvo una muerte hermosa. Él simplemente se quedó dormido. Fue muy lindo y yo vivo muy agradecida con Dios.
Estoy compartiendo este video para animarlos a todos ustedes que traten de vivir en esa constante reconciliación con sus padres. Que si hay heridas, pidámosle mucho a mi Dios, pídale a Dios que usted pueda sanar todas esas heridas. Que Dios le dé la fuerza para poder reconciliarse con sus padres, poder vivir en paz y que cuando se llegue ese momento de su partida pueda haber una gran tranquilidad. Y si ya están muertos también, pídale perdón aunque estén muertos, porque ellos viven. Entonces, que esto nos ayude, compartan estos videos especialmente con los jóvenes, para que valoren mucho a sus padres, muchísimo, porque no se alcanzan a imaginar el dolor que se siente cuando uno tiene diferencias con los padres, y que el Señor siempre nos da la oportunidad de ser mejores. Que el Señor les bendiga grandemente. Les mando un abrazo a todos. Acuérdense de suscribirse a mi canal, de darle a la campanita. Hay muchas personas que deberían escuchar estos testimonios. Un abrazo para todos y aquí los pondré en la Eucaristía. Gracias.